nuevamente en nuestro programa El Perro y el Gato vamos a tener a un personaje que se repite el plato porque tiene un gran tema. Se llama la banca ética. Gerardo Wichmann, corrígeme por favor. Mal hecho como siempre, pero bueno. Wichmann. Wichmann. Sí, sí. Significa viña en idioma difícil. ¿Ah? No, pero efectivamente es un tema que nos corresponde tratar en profundidad. Efectivamente, cada vez tenemos más dificultades, un sector muy importante de los empresarios, que son las pequeñas y medianas empresas, de tener una tasa de interés alta. Vamos a conversar si la permanencia de tantos meses de tasa de interés alta, cuál es el daño que se le ha producido, bajas de competitividad, baja de venta, etcétera, etcétera. Y como de costumbre tenemos al señor Diego Olivares, de la Universidad Cervantes, una de las grandes universidades, y mi amigo Mario Agliati, que siempre ha prometido traer vino y seguimos con una sed salvaje, porque tenemos los asados después de este programa hacemos un asado se y tomamos tomamos que no se permite el uso del alcohol. Por sí, eso no lo hago. pero el asado que nos hacemos después amerita un vino de cierta calidad. No estoy diciendo que buena calidad. Por lo menos traje un corte. Oye, traje un corte el día por lo menos. Ya, estoy partiendo con un corte. Y gran reserva todavía. Va llegando a poco. Bueno, hablando serio, porque el problema es grave. Tenemos en nuestro país una discusión que lleva 2 o 3 semanas sobre la corrupción, que es un delito, es todo eso. Pero también se ha descuidado un poco todo el resto de nuestra actividad social, en el fondo del mundo social, el trabajo, la AFP, los créditos, etcétera, etcétera. Gerardo, ¿qué piensas tú que ha permanecido no sé cuántos meses ya una tasa alta relativamente que daña teóricamente los costos de las empresas? No cabe ninguna duda, esa tasa 11.25 que estuvo paralizando, que estuvo del Banco Central. Y estuve con un economista y dice, sí, que el Banco Central chileno tiene 2 responsabilidades: resguardar el interés internacional del manejo de las monedas, más la inflación. Claro. Sí. Pero y este economista dice, lamentablemente hay que decirlo, tasa de interés está en función también de la cesantía. A mayor tasa de interés, mayor cesantía. ¿Cómo lo estás viendo tú? Tú que estás... En el fondo, estar en una banca ética es tener un termómetro puesto en la economía. Exactamente, sí. Es un termómetro. Sí. Bueno, el punto es, todo lo que estás citando tú es bien relevante, porque en definitiva hoy día hemos visto largas discusiones sobre problemáticas que son importantes, sin duda, temas de corrupción, etcétera, que hay que revisarlas, pero no podemos perder de vista, hay que dimensionar las cosas en su justa medida. No justifico nada en absoluto, sino que digo las cosas en su lugar, y hay que hacer un montón de pegas, como dices tú. O sea, una de ellas es precisamente cómo reactivamos la economía, cómo generamos, fortalecemos empleo, que es lo más fundamental, cómo resolvemos un montón de problemas sociales, ambientales, productivos, etc. Y claro, con una tasa de interés de estos niveles se hace difícil. Yo entiendo, y obviamente el rol del Banco Central es contener la inflación. Finalmente, una inflación alta es el peor de los problemas que le puede pasar a un país. Eso estamos de acuerdo. Pero vemos que está bastante bien controlada, digamos. O sea, estas últimas cifras nos están indicando que la tendencia es a la baja. O sea, no podemos... Estos 6 meses van en 2 y algo, digamos. Claro. Entonces estamos claramente en una tendencia a la baja, por lo tanto es, no digo arriesgarse, pero es poner un poco más de importancia o relevancia a la necesidad urgente de resolver estas problemáticas sociales, en fin. Y por lo tanto, que las empresas puedan tener mayores posibilidades de acceso a crédito, ¿no es cierto? Porque con las tasas de interés que hay, se hace más difícil. Endeudarse, más complicado, etcétera. Entonces, eso lo hemos visto nosotros como una baja de posibilidades. Necesidades de las empresas sí las hay, pero posibilidades de endeudarse son más complejas. Lo que me estás diciendo en buen chileno, la persona que te va a pedir crédito, ustedes hacen un análisis mucho más profundo para otorgarle el crédito. Tenemos que hacerlo porque el dinero no es nuestro, es de los inversionistas, tenemos que resguardar que los recursos se usen bien. Tratamos de buscar la forma en que podemos estructurar un crédito que facilite la vida a las empresas, a las organizaciones que nos están pidiendo financiamiento,
pero eso tiene un límite, digamos, cuando hay riesgos mayores, cuando no hay una capacidad de garantizar si las cosas no salen del todo bien, cómo se garantizan los créditos también para poder ser retornados como corresponde a los inversionistas. Eso es una primera obligación. Perdón. Hay un tema que yo quisiera aclarar. Estamos todos metidos hoy día en el tema de las fundaciones. Sí. ¿Ya? Si el tema de las fundaciones se hubiera transparentado oportunamente y no hubieran habido 18 versiones por un lado, por el otro, que la fecha, que esto, que el otro, que pasó, que no pasó, este tema ya estaría... Zanjado. No zanjado, estaría en la justicia, estaría siendo manejado por la justicia. Porque aquí unos tratan de defender, le echan la culpa a uno, le echan la culpa al otro, y esto, ¿qué lo va haciendo? Esto es como una hoguera, le está echando benzina a la hoguera y se está prendiendo. Por lo tanto, yo creo que esto está bueno, que ya cortemos la chacota con no digo que eliminemos el problema, el problema existe, es gravísimo, y hay que revisarlo bien. Hay que revisarlo bien y tiene que ser juzgado por los tribunales, por quien corresponde, y darle un corte y solucionar el problema. Pero los problemas del país no pueden seguir esperando. Las pensiones, la salud, el tema, como dices tú, el tema de las tasas de interés, la educación. Claro. Nosotros que estamos en una fundación vemos que los niños hoy día están desapareciendo fundaciones que atienden a niños por falta de recursos, etcétera. Eso es dramático. Es dramático. Claro, dramático. Entonces, y eso es más dramático que las demás cosas. Que, ya que nos sacó el tema de los niños, cerremos ese tema. Sí. Tú escribiste un artículo sobre los niños que trabajan, Exactamente. que en muchos países... Sí. la esclavitud de los niños. La plata de esclavitud es muy duro, porque pero es esclavitud porque a los niños les pagan, yo creo, ¿no? No. Hay niños... ¿Pero en qué país? Porque para eso están las Naciones Unidas. Está muy situado en Asia, en algunos países africanos. En Chile hay, pero una cantidad menor, China. Afortunadamente, y por eso es que no lo conocemos mucho. Pero de en Chile, alguna ¿qué manera, caso? Porque digamos las quiero cosas quiero ocupar una palabra que puede ser Dura. fuerte, dura, pero todos somos cómplices de la esclavitud infantil. Todos somos cómplices. ¿Por qué? Inconscientes. Estoy de acuerdo que somos inconscientes. ¿Por qué? Porque las cadenas de valor de la producción de muchos tipos de productos contienen elementos que si no los analizamos bien, como yo como empresario, en mi orden y organización de un proceso productivo, cuando tomo decisiones de qué insumos requiero, qué tipos de proveedores, también tendría que preocuparme de cuáles son las condiciones de trabajo que hay al interior de esos proveedores. Porque si me voy siempre por el precio más bajo, a calidad, estamos hablando de una calidad adecuada, comparable, pero elijo solo el precio más bajo, sin mirar, que hoy día se exige por la necesidad de un desarrollo más sostenible, sin mirar el componente de cómo está constituido ese trabajo, cómo se hacen las cosas, podemos estar avalando, ¿no es cierto?, esclavitud infantil en determinados países. Y uno dice, pucha, pero es que yo no lo sabía. De acuerdo, no lo sabemos. Pero cuando ya nos enteramos, por eso que he tratado de hacer un esfuerzo en dar a conocer esto, para tomar decisiones después, decir, ese tipo de producto yo necesito como insumo, pero alguien que me dé certeza, certificación de que aquí no hay. Pero, por eso existe certificación. Pero hay empresas muy grandes, terminar y aquí estamos... Y es global. Aquí hay tres... Te quería llevar a un punto. Pero puedo terminar una reflexión muy pequeña. Lamentablemente murió un empresario que se llama Patricio Leoy, fue presidente de ACIMET, etcétera, etcétera, hizo una labor extraordinaria y también él defendía la campaña del producto chileno, porque existía, y se decía en esa época, y nadie hizo caso, ningún gobierno, competencia desleal. Pero lo que que me estás diciendo es competencia desleal, hizo quebrar a muchas empresas internas, y al hacer quebrar muchas empresas internas, se pagó, ¿quién lo pagó? Los trabajadores con cesantía. Por eso que cuando en Chile se muere, y quiero hacer un reconocimiento, el señor Patricio Leoy, nadie se acuerda. Claro. Y a mí me da vergüenza decirlo. Sí. Es como si no hubiese hecho nada. Exacto. Un hombre que se sacó la mugre por hacer productos metalúrgicos principalmente. Pero eso es competencia desleal. Sí. Eso perjudica a los trabajadores, pero el gobierno tiene responsabilidad, porque el sello de la materia prima debería venir externo. Que aquí hay más que competencia desleal. Hay un atentado flagrante a los derechos humanos en esta globalización, porque el derecho humano es garantizado para los niños, para todo ser viviente, digamos. ¿Me entendí? Y aquí, oye,
Tú preguntabas qué tipo de esclavitud. Los cabros los hacen trabajar, no les pagan un centavo, les dan una alimentación miserable. miserable, Y eso es esclavitud. ¿Cuál? Aquí en Chile yo no lo veo. En Chile no. En Chile puede haber trabajo Sí, infantil hay mínimo. algunas estadísticas que hablan unos 200.000 niños Sector agrícola, que por en el ejemplo. sector agrícola, en que, claro, En el sector agrícola. sí, claro. Mira, Entonces, ciertas familias faenas completas, agrícolas no, donde entran. no sé, sí. no, Pero es. No sé en qué sector agrícola, por lo menos en el sector que yo en- estoy. en- No, En la sí, viña, sí. en la viña es muy Porque popular. cultiva. En la Sí, viña sí. se da, No, en la viña se da mucho ese En los caso. viñedos, por lo menos te garantizo, en los viñedos del Valle Casablanca, ningún No, niño pero trabaja. no, Por pero eso, yo no estoy porque- hablando del vino, estoy hablando del sector agrícola en la producción en las abajo, zonas rurales, en las zonas rurales, muy- en el muy- campo propiamente Pero yo creo que tal, estamos donde exagerando, trabajan por no, temporada, Sí, no, pero, por ejemplo, en el- pero mira, yo creo que sí, eso- pero volviendo, Bueno, pero al y tema si- que dices tú de competencia desleal, que es muy importante, porque en un momento nos hicimos ciegos a esa realidad, y al final tú dices, yo hago este producto y tengo que competir con este otro que hace este producto y lo ofrece más bajo y viene de China. Ya, claro, es más eficiente, ¿no? Pero la eficiencia tiene un límite. Tiene un límite en el respeto, ¿no es cierto?, tal como decías tú, a los derechos fundamentales de las Claro, personas que por están supuesto. trabajando en eso. De hecho, Entonces, ven por lo el tanto, trabajo infantil. yo que hago bien las cosas, me perjudico por hacer bien las cosas. Entonces, lo que ocurre hoy día, en Europa en particular, es que se está exigiendo en las cadenas de proveedores este tipo de sellos, ¿te fijáis? Aquí hay respeto al menos a condiciones laborales básicas, no hay niños Mínimo. trabajando, y eso te lo exigen de manera tal de poder incorporar, ingresar a productos a Europa. o insumos. Pero fíjate que. La ordenémonos porque estamos desordenados. Está difícil. No le hemos dado la palabra Espérate un al segundo. dirigente sindical principal. Oye, sindical, dame un Ex segundo. dirigente. Orgulloso de haberlo sido. Sí, ¿no? ex sí, dirigente. claro. Un segundo. Diego Olivares. canas lo dicen. Dirigente en retiro. Bueno, otra cosa. Sí, No. es que estoy entendido tú. Oye, los niños incluso. No vamos mira, no vamos a tomar vino de la Casa Blanca. Roberto, No viene con el sello, no viene con el sello. incluso cuando tú tienes práctica con los chiquillos, porque nosotros tenemos convenio con los liceos, Sí, etcétera, otra cosa. requerimos el visto bueno de la autorización de los padres Claro. para que puedan realizar una práctica. que eso es Entonces acá, distinto. acá es súper, o sea, Eso es a lo menos nosotros somos súper eso es exigentes distinto a lo que en tú ese estás sentido. planteando. Pero ahí, Mario, es súper interesante porque en definitiva, y eso es lo que pasa con muchas empresas, que dicen, ¿cómo me puedo destacar? Ese tipo de cosas son destacables. Entonces uno puede decir, oye, mi trabajo no tiene trabajo infantil. Tenemos un resguardo sobre el tema y por lo tanto no solo estás tomando un buen vino, sino que además está hecho, está producido en condiciones favorables para los trabajadores, Correcto. no hay niños trabajando, hay, en fin, una serie de condiciones que te permiten decir, oye, esta empresa es destacable. Tengo el caso ahí de un competidor tuyo, Miguel Torres. Pero Miguel Torres ha hecho un trabajo espectacular en temas de sustentabilidad y ha tenido la posibilidad el ingenio de poder comunicarlo adecuadamente y cosas reales, no están inventando nada. O sea, un pago mayor a los viñateros que tienen a través del esquema Fairtrade, temas regenerativos, de sostenibilidad, han hecho un montón de cosas re interesantes. Entonces, yo creo que a muchas viñas, en el caso del vino en particular, le falta comunicar mejor Eso. el valor de sostenibilidad que tienen. Claro. Entonces, Que nos no es falta publicidad comunicar, de marca, no publicidad, sino- claro. no, Es decir, tú ¿cómo nombraste- hago las cosas? ¿cómo- ¿no? cómo Tú Claro. nombraste una viña en particular. Sí. Nosotros como Valle de Casablanca, como asociación de empresarios, Sí. estamos trabajando hace 3 años en un acuerdo de producción limpia. Buenísimo. Y los acuerdos de producción Claro, limpia, con la no agencia. solamente estamos hablando del Claro, carbono, no claro, estamos hablando claro. del tema hídrico, también hablamos del tema de los derechos, el respeto a los derechos. Eso lo engloba todo. Correcto. Y nosotros trabajamos no para una viña en específico, para el grupo de El viñas grupo que de componen el valle. Buenísimo. ¿Me entendí? Y queremos lograr que el Valle de Casablanca sea el primer valle sustentable de este país. Sí. Y cumpliendo con toda la normativa que tú también dices, con respecto al respeto a los trabajadores, el cumplimiento de todas las normas, etcétera. Y eso es lo que te distingue a Chile en general. En los mercados extranjeros, Estados Unidos, Pero Europa, la exigen. posibilidad. Perdone, compañero, perdone. No, es verdad. Es una falta de respeto que hay que dejarlo hablar. Está bien, estoy Cero acostumbrado que posibilidad. me falte el respeto. No, fuera de broma. No, es que al final, si uno aterriza esto de lo que son las cifras, yo estoy de acuerdo, el tema del trabajo infantil es un tema terrible. Sí. Hoy, en el mundo de hoy, o sea, 2023. Sí, claro. Y lo traemos, bueno, de manera muy...
de pronto, cualquier persona que nos está viendo en el programa nos dice, bueno, pero yo veo a los niños que acompañan a los papás cuando andan vendiendo en el metro, cuando andan vendiendo en la calle, cuando andan arrancando con los niños. Es un problema, ¿no? Sí, claro. Aquí, yo vivo en pleno centro de Santiago, se lo veo todos los días. Sí. Es decir, claro, un problema. La informalidad. Bueno, sí, dicho claro. eso, Sí. tenemos el problema de la informalidad. Claro. Y tenemos el problema de cómo esa informalidad la integramos, digamos, a la formalidad. Y ahí, bueno, tenemos las pequeñas, las medianas o las MIPE, las pequeñas empresas. Claro. ¿Cómo se ayuda ahí? Sí. ¿No es cierto? Bueno, y ahí yo creo que tampoco hemos estado muy claros en definir, más allá que, a propósito de nuestros días, se celebró el Día Mundial de las Cooperativas, Claro. que es un instrumento, Sí. que bueno, que a nivel mundial es un instrumento muy importante. La OIT, lo decía el otro día, sacó un convenio este año de cómo fortalecer el proceso Sí. de las cooperativas, que podrían dar 400.000 empleos, no, que 400.000, 400 millones de empleos. Sí. ¿Ah? En el país, nivel si se, mundial. a nivel mundial, si se constituyen, Sí. está conforme también a la normativa internacional que se repiten en ciertas normas, ¿no es cierto? Claro. Yo aspiro que en Chile se le dé bastante más fuerza Bueno, a yo eso también. entiendo que hay una política pública ahora de fortalecimiento de las cooperativas. Sí. El único Sí. riesgo de esa, y yo se lo he dicho ya a alguna autoridad al respecto, es que no es hacer cooperativas por hacer cooperativas. Correcto. Porque eso Tiene es que lo peor. estar Cuando encadenada. tú decís, mira, tengo un incentivo de tantas lucas para que se formen de cooperativas, la gente se junta por las lucas. Por Nada más. Y la verdad es Y no que por los hay, principios. ¿Cómo lo hay hacemos? que, ¿Qué viene hay a que ser la gana lograr, productiva? claro, yo acabo de estar con un grupo de ganaderos que formaron una cooperativa en Yanquihue, todos de ascendencia alemanes, re simpáticos, aprovechamos a tomar una cerveza, a mí que siempre es bueno, y un vino después. Yo fui a tomar para el almuerzo. Y espérate, Son pero cariñosos, pero no ahí como lo- lo de Casablanca, son cariñosos. Porque si va a Casablanca va a pasar una César Vázquez, pero no importa, sigue. Pasaste 6 hambre la otra vez que fuiste. lo puedes decir. Oye, no, pero lo interesante era que veíamos con ellos también que ellos han constatado que precisamente ha sido el hecho de encantarse unos con otros, uno podría decir como pololear, Sí, unos claro, con otros, por supuesto. para llegar a construir una cuestión que dicen queremos caminar en conjunto para el beneficio de todos. Y esa sumatoria es mucho más que la suma de las partes. O sea, Absolutamente. 1 más 1 es bastante más que 2 cuando se asocia. Entonces, decían, tenemos el desafío de tener más socios, pero discutíamos al final, está bien, pero no cualquier socio. Porque en definitiva tiene que ser gente que se comprometa. Esto es como un matrimonio. Con los- Aunque con la los- gente sí. habla poco del matrimonio hoy día. En las buenas y en las malas, en salud y enfermedad. Po. Sí, claro. Entonces, claro, porque para el asado estamos todos felices, pero cuando vienen las dificultades nos vamos todos para la casa. No, po. La idea de una cooperativa es que precisamente puedan trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Comprometidos. Y no porque las papas me las paga un gallo 20 pesos, me alejo de mi cooperativa, se las vendo al gallo en la esquina. O sea, estoy siendo infiel. No, claro. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que las cooperativas tienen un gran potencial en la medida que se consolidan de esa manera y son un tremendo aporte a esta necesidad de un desarrollo sostenible. Oye, pero- por los mismos principios cooperativos que... No puedo dejar pasar porque escuché la palabra abuso. Efectivamente, en Alemania principalmente y en Chile ya hay casos de sistema dual. Yo creo que el sistema dual es tiempo compartido entre el sector privado y el sector de educación. Y eso hay que promoverlo. Eso no es trabajo infantil. El sistema dual es reconocer que Parte se del puede- aprendizaje, se ¿no? puede No, hacer claro, parte del no, no, aprendizaje. incluso No, en que yo, muchas culturas no, es así. déjame terminar. Sí. Que yo me pasó a mí un 18 de septiembre en una oportunidad que fui a La Picojera a hacer un programa. Ya. Porque era el Sí. 18 de septiembre. A bolsear. A bolsear, estaba muy rico lo que me sirvieron. El terremoto, el Mira, terremoto. no, es verdad, no, fue muy rico, bueno, se sirvieron malaya, todas cosas chilenas. Sí, sí. Me pasó en Casablanca que no me sirvieron nada, entonces ahí Qué mal agradecido este gallo, por favor. no, y hablo- Tuvimos que quitarle la comida encima. Este programa se lo vamos a mandar a los colegas. hablando en serio, y me pasó una cosa súper desagradable, Ya. que había unos señores que a esa hora ya estaban un poco hechos, Raro. y me empezaron a gritar groserías, que abusadores, maricones, que Te dijo, ya. y yo me quedé medio,
descolocado, y después una de las personas se acercó y era el hecho de que mi hermano Ángel en el colegio chileno alemán hacían el sistema dual. El colegio alemán. Sí. Que me confundieron, si no importa eso. Pero efectivamente, todo ese tipo es una falla comunicacional a veces. No sabemos comunicar, no sabemos comunicar. Sí, porque ojalá que en todos los colegios el sistema dual existiera. Claro. Y que existiera una amarra entre el sector privado y el sector público, Claro. el sector educacional. Y es importante para los niños, cuando tú, la experiencia de trabajo de fábrica, por supuesto. de ir a conocer cómo funcionan Sí, las me acuerdo cosas ejemplo de en la la alemana. realidad. Y lo mismo, en el fondo Sí, está haciendo la persona. práctica junto con el estudio. Evidente. Porque, Claro. oye, si los Claro. cabros finalmente Que necesitan... eso no es explotación. No, es explotación, no, eso es explotación, aprender, por es eso conocer. a veces se ¿me entiendes? malinterpreta Claro, todas claro. estas cosas. Y la empresa no anda buscando gallos para práctica. Las escuelas, los colegios Claro. te piden que tú recibas claro. gente a hacer práctica. Oye, Porque es un tremendo para la vida impacto. real, se siente para la vida real. Volviendo al tema que nos convoca en términos de la banca Ética. porque, ética, porque a propósito de, yo no quiero profundizar sobre lo que está ocurriendo, porque lo encuentro terriblemente lamentable esta situación de las fundaciones. Sobre todo a propósito de lo que estamos conversando en esta mesa, cuando uno ve que hay fundamentaciones de entrega de proyectos que tienen que ver con intermediación con las MIPYME, como con las pymes. Entonces, yo digo, bueno, entonces ahí, ¿cómo ves tú, qué mecanismos desde la visión que tú tienes, ¿cierto? Y desde la experiencia, cómo se puede ayudar en mayor forma a las MIPYME y a las pymes? Sí, Por claro. de pronto hoy día, yo entiendo, escuché ayer un programa ahí, estuve siguiendo en la SOFOFA a la ministra, que se constituye este mes el Consejo Nacional de Capacitación. Claro, ¿dónde van las MIPYME, me parece? La CONAPYME. Van, pero yo tengo una teoría al respecto. Bueno. La verdad que de 100 pesos, 30 lo hace la gran empresa. Ya. El 70% que no se utiliza, que es una vergüenza, porque una plata es un subsidio, no es franquicia tributaria. La ley habla de franquicia, es un subsidio del Estado, que te regalan la plata para buscar a tus hijos, a los trabajadores, y lamentablemente no se utiliza. Y se cree principalmente que no lo utiliza la pequeña y mediana empresa porque las condiciones, los sistemas operativos no están adecuados. Pero Roberto, perdona, lo que se trata de esta comisión, entiendo, Sí. es hacer un cierto estudio, y, digamos, que sea breve, para mejorar los instrumentos que permitan una Mira, mayor y esos mejor capacidad. estudios Y entiendo que es parte- llenamos toda esta- Perdona, toda tú esta la ministra oficina. aquí el otro día, y entiendo que, y estuvo el ministro de Pues yo Economía. se lo dije. ¿Ya? Puedes llenar toda esta oficina con estudios. Si todos sabemos lo que pasa, primero porque el 1% de pocos trabajadores es muy poco. Hay un mínimo Sí, de 9 UEF, todo. Hay mínimo. Pero con eso tampoco. Porque, no. y lo dijo la ministra el otro día, y lo dijimos aquí, se lo dijimos a ella, que la plata en Europa de la capacitación no es para capacitar déficits educacionales, es para reconvertir al trabajador Sí. en las nuevas técnicas. Y lo dice la ministra ahora porque se lo dijimos nosotros aquí. Pero efectivamente, tú con 900.000 pesos no vayas a reconvertir a ninguna persona. Lo que hay que hacer una gran campaña en nuestro país. ¿Cómo volvemos a educar a nivel de calidad? No puede ser que el 70% de los niños de quinto básico que salió en los diarios no saben interpretar lo que leen. El 50, Date cuenta, esa persona 50%. es el 70%. ¿Cómo esa Eso es persona, brutal. déjame terminar la idea, cómo esa persona sabe integrar a la sociedad? Que fuera trabajador, que fuera doctor, ingeniero. Ese señor ya partió cojo en el Claro, sistema. claro. Partió cojo. No va a poder correr Mucha con dificultad. ninguno. El 70% de esos niños ya están cojos. Es terrible. Es terrible. terrible. Entonces No, tenemos no, que no, destinar recursos. Porque claro. las empresas tienen que ser eficientes. pero Yo sí no que sé si tenemos- tú compartes. Sí, Si no claro, es eficiente, lo totalmente. paga alguien. Pero bien, No, tú puedes tener mucha plata, pero si la utilizas mal y Claro, no es eficiente, Pero no. ahí me voy a un punto un poco como Enganchándola. enganchándolo por un lado, a partir del tema de las fundaciones. Nosotros apoyamos a muchas fundaciones crediticiamente. Las fundaciones en general no entienden, en un principio no entienden mucho que el crédito les sirva. Sin embargo, nosotros hemos podido hacer hartos trabajos con ellos, particularmente cuando van a recibir ingresos futuros, pero no los tienen actualmente, actualmente. y por lo tanto no pueden trabajar. Trabajan mal, con dificultades, qué sé yo, y hemos podido solucionar esos desfases. Yo te diría que ahí lo más relevante es
y el análisis que nosotros hacemos es bastante profundo en términos de entender bien lo que hace la fundación, lo que está trabajando, si es una ONG, una corporación, etcétera, y si los flujos comprometidos, ¿no es cierto?, por diferentes contratos o promesas van a ser cumplidos, de manera tal de recuperar el recurso. Y ese trabajo ha sido bastante interesante y además en el sentido del análisis muy fino de si es que la fundación está haciendo la pega que dice que hace. Claro. Eso es fundamental. Entonces, eso es lo que miramos, apreciamos y hemos ido financiando. Y lo otro que es bien relevante en cuanto a la educación, y cuando tú preguntabas cómo hacemos para que la pyme, la MIPYME se fortalezca, pueda tener mejores posibilidades. El rol del banquero, en este caso nosotros, es la escucha del empresario, la escucha de su necesidad y cómo imaginar, y no colocarlo solamente en un esquema de una planilla Excel, sino que cómo imaginar un esquema de crédito que le permita vivir, organizarse adecuadamente y que no sea una soga al cuello. ¿Te fijas? Que muchas veces cuando tenía estos esquemas fijos, mira, el instrumento que tengo es un crédito a 24 cuotas y todas iguales, qué sé yo, cuando ni siquiera he podido generar el primer ingreso que va a ser en 6 meses después. Entonces, finalmente tú empiezas a pagar algo que ni siquiera has podido recibir recursos para poder pagar. Y entras después en un círculo vicioso de endeudarte por otro lado para poder cubrir, servir, claro. Entonces al final que no baja. El empresario termina perdiendo cuando es un empresario que tiene que hacer muchas cosas, digamos, que es lo que le ocurre a la MIPYME, ¿no es cierto? Tiene que dedicarse más bien al tema financiero y cómo resolver el día a día que hacer buenos productos, trabajar adecuadamente, innovar, generar mayor desarrollo, que es lo fundamental. Esa es la labor del empresario. Y obviamente con una buena gestión administrativa, eso nadie lo pone en duda, pero no puede dedicar el 90% a resolver problemas financieros y dejar de lado la investigación, el desarrollo, el funcionamiento, que funcionen bien las cosas. Pero fíjate que yo leí en un documento que el ministro se juntó con la CPC, Hacienda. para el asunto de la inversión, ¿verdad? Y tú lo que mencionaste es justo, porque la gente, las pymes, se agarran los dedos porque invierten en el corto plazo. Sí. Y la inversión tiene que ser largo plazo. plazo. No puede ser de otra manera. Y yo doy testimonio de eso porque Fantuzzi pasó eso. Sí. Porque nos creíamos macanudos, que había venta insatisfecha, que éramos el rey del mercado, etcétera, y nos agarramos los dedos. Claro. Y eso le pasa al 99,9% de las pequeñas y medianas empresas. Se agarran los dedos porque destinan a la inversión financiamiento de corto plazo. Claro. Y eso tiene que ser a largo plazo. Sí. Entonces, aquí viene la pregunta. Sí. Aquí viene la pregunta. Me llamó también mucho la atención que ya hay una polémica del Banco de Desarrollo. Ya. No el Banco de Desarrollo. No el que conocíamos. No el que conocíamos, el Banco de Desarrollo. Sí. ¿Qué piensas tú? Porque muchos están diciendo que están haciendo conceptos de formación porque va a pertenecer al Estado. Para eso el Estado tiene al Banco Estado y tiene a Corfo y a Cercotec. ¿Qué piensas tú? Yo entiendo que lo que pretende este banco no es propiamente un banco directo, sino que es como de segundo piso. Lo que yo yo todavía no entiendo. El segundo piso, en términos de generarle garantía a otros bancos para que puedan intermediar, porque si no, yo no le veo mucho sentido a tener otro banco que si no sea directo. Sí le veo sentido en ese aspecto, digamos, un ente que pueda generar flujo garantizador para la banca que ya hace la pega. Pero la pega no la hace la banca. Salvo la banca ética. Salvo la banca ética, porque efectivamente los bancos lo que le piden y la agotan con más garantía, incluso aquellos que tienen el FOGAPE le piden más garantía y están sobre garantizados, digamos las cosas como son en este país, lamentablemente. Y muchas pequeñas y medianas empresas hoy día, como está, hay una semicrisis, no sé cómo llamarle en este momento porque está la situación difícil, efectivamente van a requerir plazos. Y lo que generalmente el problema de todas las empresas, grandes o chicas, es plazo. Sí, claro. Pero y ahí lo relevante con nosotros es que
al estar permanentemente a la escucha de las empresas, nosotros podemos entender, y eso es el rol que ocupan los equipos que tenemos nosotros, en las 3 áreas, educación y cultura, desarrollo social y en naturaleza y medio ambiente. Van permanentemente en un seguimiento con las empresas, porque cuando es necesario reestructurar a tiempo, procedemos al tema. Sí, claro. ¿Okay? Procedemos Antes antes que que venga el tsunami. Claro. Correcto. Entonces, cuando tenemos una comunicación permanente en que somos socios, ese es el sentido nuestro, ser un socio en el trabajo de las empresas. No un tipo que anda persiguiéndolo, ¿no es cierto?, y devuelve la plata, sino que sí, necesitamos que nos devuelva la plata, sin duda. Pero para eso te voy acompañando en tu proceso, te voy escuchando. Necesitas inversión de largo plazo. Claro. No te voy a dar inversión de corto Eso plazo es. cuando necesitas de largo. Claro, no puedes, Claro, porque lo al hago revés, votarse. claro, exactamente. Entonces, nosotros no respondemos a la primera necesidad, sino que analizamos en conjunto si lo que Proceso él a está largo plazo. preguntando es realmente lo Oye, que necesita. Las ¿Ok? dificultades generalmente son garantías. A veces la A veces, banca claro, ya se comprometió en otro banco, el son otro las- banco Sí, claro, tomó claro, el máximo claro, de garantía claro. por razones obvias y no tiene acceso Desafortunadamente, a la banca ética. Claro. ¿La banca ética exige mucha garantía o...? no es que exijamos mucho, o sea, necesitamos garantizar... Que el proyecto sea sustentable, porque en primer como lugar. ustedes saben, ya lo hemos conversado en otra, pero los auditores a lo mejor no. Esto sigue siendo una plataforma de inversiones en que detrás de cada proyecto y es financiado por inversionistas, personas comunes y corrientes como ustedes, como nosotros, que en un momento determinado tienen recursos que van desde 100.000 pesos, porque tú puedes invertir de 100.000 pesos en la plataforma. Y un llamado también a los televidentes que se hagan inversionistas en la plataforma. Estoy pasando un aviso. Sí. También aquí, Sí, pero porque eso se necesitamos cobra. muchos más inversionistas Eso que se hagan cobra. uso consciente del Oye, dinero. pero yo ahí Pero sí espérate, que... pero- ahí sí. no estáis aplicando la No, no, teoría no, del pero chocolate que los niños que trabajan. No, porque pero- esa gente que coloca esa plata, Sí. si pretende tener una tasa de interés Sí. que es muy alta, está cogotando. No, pero es que no es muy No, alta. no, Pues si nosotros nos estamos ofreciendo tasas muy altas y que todos sean fantásticos. Es Una mirada una tasa común competitiva para, si yo soy inversionista, voy a tener una tasa que es competitiva con el resto de la banca, incluso en algunos casos es un poco menos debido al alcance y el impacto que genera la empresa, pero lo que estamos tratando de hacer con la gente es precisamente este concepto de uso consciente del dinero. ¿Qué hace el banco con mi dinero cuando yo no lo estoy ocupando? Lo ocupa en actividades que generan un mejor desarrollo, una protección al medio ambiente, etcétera, o lo está ocupando en tonterías. Tonterías me refiero a temas de esclavitud, maltrato, contaminación absurda, en fin, no queremos inventar en eso, incluso tampoco nos metemos en temas de juego. Vamos Sí. a comerciales, lo vamos a interrumpir porque este hombre tiene una lengua que transpira incluso, porque le da y le da. Vamos a comerciales y ya volvemos. Ha sido muy discutido los temas que hemos tenido porque efectivamente nuestro país está pasando por una situación muy especial y tenemos que ser creativos en los momentos de, no llamémosle de crisis, de problemas. Y uno de los grandes temas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se juntó con las grandes empresas, con la CPC, que yo comparto que se junten, pero también los problemas de proinversión, porque lo que se pretende es que la proinversión tenga un impacto en crecimiento. Y numeró una lista de cosas que se las voy a decir porque seguramente ustedes no leyeron el artículo. Primero, la depreciación acelerada. Para mí esa de la depresión acelerada es más vieja que el hilo negro. Yo cada vez, y a ti te contas, cada vez que se quiere hablar de proinversión se habla de la famosa depreciación. Y la depreciación solamente es postergar el impuesto. Digamos las cosas como son. La depreciación no es otra cosa que postergar el impuesto, ¿verdad? Y también está en el asunto de la innovación, destinar parte de los impuestos, eso que es atractivo, Sí. a innovación, Sí, claro. que no es fácil tampoco No, determinarlo. claro. Y así sucesivamente.
La verdad que en el artículo nos salen más de 5 medidas. ¿Qué piensan ustedes? Que hay que destinar, yo creo que para mi opinión personal, y esto pueden ustedes discrepar abiertamente, yo creo lo más importante para la inversión en cualquier país del mundo es la paz social. Sí, bueno, Sin duda. sin No duda, sacamos claro. nada teniendo No, claro. 80 medidas de proinversión si no tenemos paz social. ¿Qué piensan ustedes? Pero Mario, Perdón. perdón, No, sí. Mario, perdón, Roberto. ese no importa si... No. Sí, como igual. Bueno, Lo que te porque quiero tengo decir esta chaleca. es que están así. Yo chaleco te no, quiero, a el propósito chaleco de no. crisis y a propósito de toda esta discusión que se viene en los 50 años y todo lo demás. A Mira, ver, eso es gran- Mira, y lo vimos en los programas pasados, pero esto no puede ser un discurso. El diálogo social tiene que ser una cosa muy concreta y respecto a un Pero papel no está puesto el diálogo. bueno, Perdón, es que- perdón. Entonces, lo que te quiero decir, mira, el 90, cuando fuimos a la transición, esa tan vilipendiada, nosotros hicimos un documento, discutimos el documento. Las instituciones, las organizaciones sociales, bueno, en ese tiempo el sindicalismo, éramos bastante fuertes y incidimos bastante en ese proceso, sobre todo, pero escribimos un documento con puntos que lo fuimos, como se dice hoy día, con el check, cada punto. ¿Qué significó? Los resultados fueron más allá incluso de nuestras propias expectativas. Entonces, nosotros no podemos seguir con el discurso del diálogo, donde a veces se excluye también, y esto yo lo digo y lo voy a repetir incansablemente, a propósito que tú haces lo mismo, Roberto, con el tema de los pequeños y medianos empresarios, con otras centrales sindicales que son de trabajadores, serán pequeñas, pero son. A mí me carga con mis amigos del movimiento sindical que hoy día la discusión volvió, ayer. Estaba hablando con una amiga y estamos viendo para el 73 cuánto. Viejo, está bien. Vamos a hacer 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, en un acto de media hora. Pero, ¿cuál es nuestra propuesta de futuro respecto a los temas que nos obligan? Oye, el impacto de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías en el empleo, por Dios, si no significa eso un problema y que tiene que estar no solo en el mundo de la empresa, no solo en el mundo, digamos, del gobierno en este caso, cualquiera que sea, sino que tiene que estar en el mundo del trabajo y de la dirigencia sindical. Entenderlo, lo complejo que se nos viene en el futuro y la responsabilidad que tenemos. Hoy día yo creo que no hay mucho espacio para discursos sobre ideologizados, Sí, claro. que a través de fechas que son muy importantes, que todos lamentamos, pero que tenemos que poner en el centro Claro, de pero- nuestro futuro. Pero te puedo agregar algo, faltan las personas indicadas. En ese teníamos los Manueles que le llamaban. Bueno. Era Manuel Feliu, si mi memoria no me falla, y Manuel Feliu y Manuel Manuel Busto. Manuel Sí. Busto, exactamente. Alejandro Nacieron Faulkner por otro lado. nacieron dos líderes Sin duda. en ese momento histórico y yo, ese Que poco líder, se les recuerda. oye, nada. Es lo que ve igual que Patricio Pero, Leoy. oye, pero- Nada, sí, nada. Porque gracias a esas dos personas hubo una paz social de muchos años. Tuve la suerte de ser parte de ese equipo. Muchos. Roberto. Pero hoy día, ¿cuáles son los líderes? Nómbrame 2 líderes, por favor. Del mundo sindical, te prometo, no es por Tú hacer no una sabes crítica. lo que se- No conozco a los que dirigentes cuesta sindicales. conversar yo. con los dirigentes sindicales por hablar, por No ejemplo, todos. como universidad, para hablarles de planes de formación, de capacitación. Justamente. Y no estoy Mira, hablando en para todo- grandes cursos, estoy hablando para abrir un poco la mente en cuestiones amplias, donde se pueden sentar el que piensa A, B, C y D. Claro. Porque hay, ¿te fijas? En Entonces, todos los campos está tenemos- faltando liderazgo. Está faltando liderazgo en el sector sindical, en el sector empresarial. Tampoco, y estamos en la lógica Formalmente hay CUT, líderes. CPC. Y ya hay N organizaciones de trabajadores, como también hay, organizaciones sociales que hay N están- que- organizaciones de empresarios, que Claro. tienen realidades distintas. Entonces, no podemos pretender que 2 organizaciones sean una especie de colegisladores. No. Esa cuestión Y yo después siempre no- me- y me- después me nos he opuesto. aplaudamos y Sí, salimos de ahí No, y lo otro, y no fíjate, cumplimos mira, nada. y lo otro que va a pasar acá, que estamos saliendo del tema, esta cuestión de las famosas fundaciones, van a pasar a la justicia, Vamos a esta cuestión salir, ya, vamos a salir. y esa cuestión van a haber condenados, si es que hay han que poner las cometido mejores delitos, fibras para que etcétera. eso se resuelva. Pero ¿qué es lo que va a pasar después? Nos vamos a meter a los 50 años. ¿Y eso qué es lo que te va a producir? Más enfrentamientos, posiciones muy difícil de llegar a acuerdo, porque hay gente que piensa que todo partió el 11, otra gente piensa que esto venía un proceso previo, que estalló el 11, etcétera. Por lo tanto, pucha, aquí hay que buscar una fórmula de que conversemos y no busquemos
este tipo de situaciones que son de enfrentamiento finalmente. Y la economía no se escucha, padre. Los niños de las fundaciones no se escucha, padre. La salud, las pensiones, etcétera, todo stand-by. Y dedicado a agarrarnos de las mechas. Sí, como el perro y el gato, pero como nosotros Yo lo hacemos en buena. 99% contigo, pero ¿qué hago yo para que suceda eso? Tenemos que tener un bueno, cambio de actitud. Un cambio de actitud. Tenemos que tener Claro, una visión yo veo- compartida. Pues claro, yo veo que todos nos quedamos descontentos, pero nos manifestamos nuestra labor, qué hacer constructivamente para resolver el problema. Por eso es que hay que dar testimonio cada vez Exactamente. de las actividades que tienen sentido, que funcionan, que tienen potencialidad, que innovan, que generan desarrollo, que arreglan problemas sociales. Y esas ponerlas en valor. Pero yo hay una queja a los medios de comunicación, que no destacan adecuadamente lo positivo. Entonces, claro, Es- pueden haber 1000 cosas positivas pasando y 3 cosas que son un problema. El foco es el problema y no lo positivo. Entonces, la gente, y esto es un delito con los niños, ¿ah? Porque en el fondo un niño que se levanta en la mañana y la mamá se le ocurre poner las Un noticias, matinal. es decir, es para terminar ese niño con la salud mental El deteriorada. festival de los asaltos Pero en la mañana, claro, po, entonces, ¿cuántos asaltos en la noche? Oye, sí que también hubo 8 millones de personas que durmieron tranquilos en la noche también. O sea, ¿por qué no mostráis esa realidad también? Ambas, Exactamente. ambas. Claro, no hay que negar las cosas, pero un niño no puede partir con esa carga. Porque al final, ¿qué es lo que tiene? Niños con dificultades, psicólogos, psiquiatras y qué sé yo, porque están atemorizados o bien no se les da la relevancia que tienen y por lo tanto no pueden desarrollarse, no pueden capacitarse. Y necesitamos para el futuro, ¿no es cierto?, jóvenes que entreguen lo mejor de sí para una mejor sociedad. Eso es lo que estamos buscando. Y tenemos que dar mucho más testimonio. Oye, pero yo aquí me va a ayudar Mario seguramente en la cantidad de niños que requieren salud mental. Se me olvidó la cifra, estoy con un poquito de Alzheimer. Niños y la El sociedad- otro día lo la dijeron, sociedad No, pero- lo completa. dijeron en una no, reunión de directorio, cuando lo dijeron, claro. es una cifra astronómica. Mira, que hay, pa' llorar, 56.000 niños en espera de atención. 56.000 niños. Y no hay quien los pueda atender en este momento. Están en lista de espera. Sí. No están los especialistas, no están las organizaciones, etcétera. Entonces, esta cuestión es realmente Dramática. Dramática. No, claro. Pero No, ¿qué no. se puede hacer? Oye, porque efectivamente el mundo, y aquí tenemos un peso el mundo empresarial, el mundo empresarial tiene grandes responsabilidades para mi opinión personal. Porque no pero puede cuando quedar, lo no hace puede bien- quedar, pero déjame terminar la idea, no puede quedar satisfecho que yo doy utilidades. No, Porque no, muchos evidente. dicen, mi labor es dar utilidades. No, me pasó no, con no, un no, mi- no, Oye, sí. me pasó con un ministro, mía. Sí. Pues Yo no tengo nada que ver con la salud, me dijo nada con... Mi deber es que las empresas den utilidades. Entonces, tienen que dar utilidad social también, po. Sí, claro, claro. Sí, esa es la Esa es la cuestión. responsabilidad. por eso, del empresario. por eso yo partí hablando de paz volviendo- social, volviendo porque al es tema- fundamental la paz social. Claro. Y la paz social significa que nosotros, los empresarios, debemos invertir educación, salud, vivienda. Claro. Creo Y que hay el- no- una fórmula, no dejar pero que yo le- que creo todo hay se una ve. fórmula, digamos, no en su totalidad probablemente, a propósito de lo que tú planteas, 56.000 niños esperando una atención. Mira, la carrera Esa que más, cifra no me la carrera acuerdo. que más ha crecido en todas las universidades de nuevas postulaciones es la carrera de psicología, entre Claro, otras claro. cosas. por Están esta full. demanda. Gracias a Bueno, Dios, po. las carreras, Gracias a las Dios. carreras, o sea, las universidades tienen alumnos que pueden, así como se está haciendo una campaña en materia de educación, que los niños tienen la tranca de haber estado los años en pandemia Claro. y están tardíamente aprendiendo. Ya, verdad, Bueno, ya. hay una campaña que ha resultado ser bastante exitosa, que un voluntario va y se hace cargo de un niño. Sí, claro. Las universidades en este caso. Y los chiquillos pueden- de cursos pueden- no superiores pueden Claro, atender por eso. temas menores Pero mira, también. En el caso de Claro, la salud claro, mental, claro. pueden las universidades Que se disponer sientan colaboradores. de alumnos que vayan a atacar, porque Pero el- alguien tiene que organizar esto, tiene que haber una, Sí, tiene claro. que haber Bueno, una pero podemos fundación, hacer un llamado desde lo ya. que sea, que organice. Desde que- ya, yo sí, te lo estoy digo, de acuerdo. yo lo planteé el Te otro día. agradezco, yo La creo que es Universidad nuestra importante. tiene la escuela Por de eso, psicología. tener se una le escuela de ofreció- psicología, pero- se lo claro. ofrecimos el otro día cuando estuvo acá el director, ¿cómo se llama? Elwin. A Francisco, Francesco. Se lo dijimos, yo lo conversé con ellos, lo planteé en la escuela,
total disposición Bueno, nosotros para estamos- dedicarle... ¿no es cierto? Nuevamente lo ¿no es vamos a cierto? tomar el no, desafío porque sí. nosotros Somos pertenecemos al directorio Niño Patria. desde Niño y Patria Claro, y claro. Y estamos, las demás universidades, tenemos hartos amigos en otras universidades. que por también- razones obvias, este tipo de instituciones que tratan con los niños han aumentado los costos. La situación del niño, pues, no sé cómo se le llama, a un niño que tiene muchas dificultades, efectivamente es mucho más violento Mira, que lo que hace pasa 30 que años. las fundaciones recibían, y el compromiso con Mejor Niñez, hoy día antiguamente Sename, Sí. era atender niños de cierto nivel de complejidad. Claro. Y lamentablemente ha ido aumentando. Aumentándose. Entonces son chiquillos ya que son algunos de ellos inmanejables. O sea, ¿Me aumentó entiendes el tú? tipo de complejidad. El que- tipo de que es complejidad. peor, digamos. Y las organizaciones estaban preparadas para una complejidad complejidad media. Todas las Y hoy día están en fundaciones, súper alta, ¿cachai? Los niños. Entonces ese es un tema complicadísimo. Ustedes han leído dos cartas que han llegado al Mercurio, son tres. Una que puso el tema, está el Cotolengo y la Casa Nacional del Niño, que Hay otro, un el padre no sé cuánto, donde ya declaran que ellos van a abandonar la labor, porque el peso financiero No puede. no pueden, y la si esta cuestión, complejidad que la hoy día están complejidad. enfrentando no están preparados. Bueno, no es que ahí estamos está el tema también de cómo se pone en valor esos trabajos. ¿Cuánta información aparece sobre la Fundación Niño y Patria? Mi mujer es voluntaria en la Fundación Abrázame, que hacen un trabajo espectacular de cuidado a los Sí, pero eso niños. por la- descuido y- tuyo, por descuido porque nunca la abrazáis. Claro, es un mensaje que te mandó. Pues. Ahora me lo explico. No, pero fíjate cómo la relevancia en la actividad que desarrollan y muy poca gente lo conoce y por lo tanto hay poco apoyo. Pero es culpa también. nuestra porque no hemos Sí, sabido pero comunicarlo. por eso, No hemos sabido exactamente. comunicarlo, el daño que se le está produciendo Y a la hay sociedad que- futura. Claro, y lo que se hace bien, hay que predicarlo en todos los lugares posibles para que se sepa que las cosas se pueden hacer bien. ¿Te Oye, fijas? Gerardo, estamos Sí. casi al término. Yo quería Siempre seguir nosotros. No, ¿cuál es tu piedra en el banco, en la banca ética? ¿Cuál es, tú crees que es una piedra que Tu tiene piedra en en el este zapato, momento? Ah, bueno, En el hoy zapato. día convencer a mucha más gente de el uso consciente del dinero, que puedan integrarse para poder financiar muchas más empresas que queremos financiar. Y claro, están en la fila, que no podemos porque necesitamos muchos más recursos de inversionistas. Gente que diga, con mi dinero quiero financiar actividades que sirvan a la sociedad y que puedan dar cuenta después, rendir cuentas a mí mismo por mi plata, de no solo devolverme la plata, sino que también de lo que se hizo tuvo un impacto en los niños, en la sociedad, en el medio ambiente. Esa es mi piedra en el zapato. Tenemos 6.000 inversionistas en la plataforma, necesitamos tener 60.000 ¿Y está, la inversionistas y muchos ¿Y más. está la AFP o no son ustedes dignos no, de.? dignos de estar en ese reino. No, Sí. Sí, No, de verdad, dignos sí. de estar en ese reino, porque es un reino. no está, No. no institucionales No. de ese tipo no hay. Ya. Sí. Oye, además queremos regalarte un libro que en reiteradas oportunidades, Sí. 2 veces ya te lo he Sí, regalado. ahora lo voy a pero leer por tercera vez. no lo has leído Sí, este sí. niño, porque hay varias cosas que dijo que parece que Es que se saltó, no, se saltó un una capítulo, se saltó un capítulo, Claro, ¿verdad? venía con una página claro, menos. Ya este viene con el señor corcho. viene con el corcho. Este es el Por lo corcho menos. de Casablanca, que está mandando. Después manda el Por libro. la Por parte, ahora, ¿verdad? por ahora. Un pedazo de un huevo, poquito, después va a venir la etiqueta. Un poquito de Viagra el vino que él manda, un poco de Viagra. Efectivamente, Frank Palma es un empresario de Concepción que se dedica a los informes comerciales y efectivamente le ha ido muy bien, pero partió con muchas dificultades, como va a partir cualquiera de ustedes como empresario. Henry Ford quebró 5 oportunidades antes de sacar la Ford. Edison, 3.000 experimentos hizo antes de sacar la primera ampolleta, y así sucesivamente. Ser empresario no es fácil. Ser empresario, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha creatividad. Y este señor lo tuvo con creces. Muy bien, pues, muchas gracias. Además, regalamos palitos chinos porque efectivamente necesita... Sí, hacer golpearlo. No. Faltó el choca- sushi, faltó el sushi. Claro. Pero que cuando falta el no había- vino, no había cuando vino, falta el no, vino, no no había hay sushi. ¿Cómo No, ustedes no, comentan no, pésimo? pésimo. Que no hay vino. Oye, está- Es que ahora no hay vino. Con sake, con sake No, tiene que ser. que efectivamente este es un gran mensaje que Sí. realmente los pequeños y medianos empresarios son terriblemente individualistas. Quieren comer con un palito y con un palito no, No se se puede puede comer. comer, correcto. Entonces hay que tener dos, aunque choquen, aunque tengamos problemas. Exactamente. Efectivamente. Muy bien. Y por último, aquí es coequipo.
¿Qué más trajiste? No, No es para regalarte a ti, no soy fresco. Ah, ya. no, esto sí, se me había olvidado. Ah, sí, ¿Cuántos pues, minutos nos ¿qué? quedan? Dame 2 minutos más. ¿Qué es esto tan hermoso que tenés? Esto es hermoso. Sí. Esto lo hace las mujeres que están privadas de Mira libertad. qué maravilla. Efectivamente sufren las consecuencias de estar, porque ellas tienen doble responsabilidad, crían a sus hijos, ¿verdad? Sí, claro. Y lamentable, y están Y hacen dentro de este trabajo, hacen ¿eh? yo lo hallo una maravilla, y una maravilla porque cada flor que no se corta es Claro. la vida de una abeja, ¿verdad? Y las Claro, abejas bonito. son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Sí. Te lo Muy bien, regalo muchas porque gracias. es muy bonito lo que están haciendo. Se llama Carro de Luz. El Maravilloso. esfuerzo es un Un taller, saludo, un saludo, es un taller que está en las cárceles. Un ¿verdad? saludo a las mujeres que lo hacen. Mira, Hay mucho mi bollazo. hija se dedica a esto, le encanta el tema Maravilloso. y está haciendo un esfuerzo enorme para que salga adelante. Claro. Y esto, miren la camiseta. Hay 15, escuchen bien, 15 equipos, corrígeme por favor, Correcto. 15 equipos, Y están firmadas todas por sus jugadores. ¿Ah? Ya. todas por sus Todos por jugadores, jugadores. solamente poniendo una luca en la colecta de Niño y Patria, Fundación Nino y Patria.cl. Participan en el sorteo. Usted participa en el Buenísimo. sorteo. Mira las que. Yo tengo la de Cobreloa, Ya. porque este niño es tradicional. Es de las cosas- yo soy del, No, yo soy yo del tengo sector. la de la Católica, pero yo soy del Audax. Que también está la camiseta del Audax en todo caso. Yo soy del sector manufacturero, el cobre. El cobre. así Que que, todavía hacemos puras fundiciones y no hacemos nada elaborado de cobre. Que es una vergüenza para el país. Que hablan del hidrógeno verde, hablan del litio, hagamos algo con el cobre, ¿verdad? Ya, pero pongan Luca entonces. Pongan luta. Sí, Sí, porque cada luca que usted pone va a estos niños. Hemos hablado toda la Hemos mañana de hablado, los sí. niños. Sí. No seamos irresponsables. Lo llamo a una reflexión. Por favor, introdúzcase en Fundación Nino y Patria.cl y efectivamente va a ser retribuido por mucho amor con los niños. Y además se van a gracias. ganar una linda camiseta. Linda. Buenísimo. Lo espero la próxima semana a esta misma hora.